Las nieves del Kilimanjaro. Ernest Hemingway. Día 4. ¿Cómo te sientes?, dijo ella. Salía de la tienda después del baño. Bien. ¿Quieres comer ahora? Vio a Molo detrás de ella, con la mesa plegadiza, y al otro mozo que llevaba los platos. Quiero escribir, respondió. Deberías tomar un poco de caldo para fortalecerte. Moriré esta noche, dijo él. No necesito fortalecerme. No seas melodramático, Harry, por favor, dijo ella. ¿Que no sientes el olor? Ya estoy podrido hasta la mitad del muslo. ¿Para qué carajos me hago tonto con un caldo? Molo trae el whisky con soda. Tomó el caldo. Por favor, dijo suavemente. Está bien. El caldo estaba demasiado caliente. Tuvo que dejarlo enfriar en la taza y después se lo tomó sin más. Eres una excelente mujer. Eres una excelente mujer, dijo. No te preocupes por mí. Lo miró con ese su bien conocido, bien amado rostro de Spur y de Town and Country. Spur y Town and Country son publicaciones norteamericanas dedicadas a mostrar la forma de vida de las clases altas. Solo un poco afiado por la bebida, solo un poco alejado por la cama. Pero Town and Country nunca mostró esos senos espléndidos, esos muslos sutiles o esas pequeñas manos acariciantes. Y al mirarla descubrió su agradable sonrisa, tan conocida, y de nuevo sintió la proximidad de la muerte. Esta vez, sin precipitación, fue una bocanada, semejante al soplido del viento que hace crecer la llama y vacilar la vela. Que saquen el mosquitero y lo cuelguen del árbol, y que asticen el fuego. Esta noche no duermo en la tienda. No vale la pena moverse. La noche está despejada. No lloverá. Con que así es como se muere, entre murmullos que no se escuchan. Bien, no habría más discusiones. Podía prometértelo. No echaría a perder la única experiencia que le faltaba por vivir, aunque probablemente lo haría. Siempre arruinaba todo, pero quizás no. ¿Sabes tomar dictado? Nunca aprendí, respondió ella. Está bien. No había tiempo, por supuesto, aunque todo pareciera resumirse de tal manera que podría ponerlo en un párrafo siempre que lograra darle la forma correcta. Había una casa de troncos, rellenas las grietas con argamasa, que estaba en una colina sobre el lago. Había una campana en un poste al lado de la puerta. Servía para llamar a la gente a comer. Detrás de la casa estaban los campos y más allá de los campos el bosque. Una hilera de álamos lombardos iba desde la casa hasta el muelle. Otros álamos llegaban hasta la punta. Un camino recorría las montañas, serpenteando por las orillas del bosque, y se recogían zarzamoras a lo largo de ese camino. Más tarde esa casa de troncos ardió, se quemaron todos los rifles que estaban en el armero, hecho con patas de venado, sobre la chimenea, y los cañones con sus recámaras de plomo se derritieron y los depósitos quemados fueron puestos sobre el montón de cenizas, usadas para hacer lejía en las enormes teteras de fierro donde era hecho el jabón. Y se los pediste al abuelo para jugar y él dijo que no. Pues verás, aún eran sus rifles y jamás compró a otros. Tampoco volvió a cazar. La casa fue reconstruida en el mismo lugar. Ahora era de madera pintada de blanco
y desde el porche se veían los álamos y el lago más allá. Pero ya nunca hubo más rifles. Los cañones de los rifles que colgaban de las patas de los venados sobre el muro de la casa de troncos estaba allá, sobre los montones de cenizas, y nadie volvió a tocarlos. Después de la guerra, en la Selva Negra, alquilamos un arroyo con truchas y había dos caminos para llegar a él. Uno era valle abajo desde Trimber, rodeando el camino del valle a la sombra de los árboles que bordeaban el camino blanco, y continuaba por un sendero que subía entre las montañas, pasando por granjas pequeñas con grandes casas Schwarzwald, hasta cruzar el arroyo. Ahí fue donde empezamos a pescar. El otro camino subía por la pendiente a orillas del bosque para cruzar la cima de las colinas a través de un pinar. Bajaba hasta las orillas de la pradera y la cruzaba en un puente. Había abedules a lo largo del río que no era caudaloso sino angosto, claro y rápido, con estanques formados bajo las raíces de los abedules. El propietario del hotel en Trimber tuvo una buena temporada. Era muy agradable y todos fuimos grandes amigos. El año siguiente vino la inflación y el dinero que había ganado el año anterior fue insuficiente para comprar provisiones y abrir el hotel, así que se ahorcó. Eso podría dictarlo, pero no podría dictar aquello sobre él, sobre la Place Constenscarpe, donde las floristas pintaban sus flores y la pintura corría sobre el pavimento, donde arrancaban los autobuses, donde estaban los viejos y las mujeres, siempre ebrios de vino y de aguardiente barato, y los niños con la nariz goteando en el frío, y el olor a sudor sucio, a pobreza y embriaguez, y el café de amateurs, y las putas del Val Musette que vivían arriba. La concierge que invitaba a su palco al soldado de caballería de la Garde Républicaine, sobre la silla el emplumado caso con cerdas de caballo. La locataire del otro lado del pasillo, cuyo marido era ciclista, y su júbilo aquella mañana en la cremería, cuando al abrir las páginas de El Auto vio que había llegado un tercer lugar en la Paris Tour, su primera carrera importante. Ruborizada, había reído y después subió las escaleras llorando, con el amarillento periódico de deportes entre las manos. El marido de la administradora de Val Musette conducía un taxi, y cuando él, Harry, tuvo que tomar un avión temprano, el marido había tocado a su puerta para despertarlo. Antes de irse, bebieron un vaso de vino blanco sobre el fregadero del bar. Conocía a todos sus vecinos del barrio, donde eran pobres. Había dos tipos de gentes en aquella plaza, los borrachos y los deportistas. Los borrachos mataban su pobreza ahí, los deportistas la atacaban con ejercicio. Los borrachos mataban su pobreza ahí, los deportistas la atacaban con ejercicio. Eran los descendientes de los communards y no les costaba trabajo saber de política. Sabían quiénes asesinaron a sus padres, a sus parientes, a sus hermanos y amigos cuando la entrada de las tropas de Versalles y la toma del pueblo después de la Commune, cuando ejecutaron a todo aquel que tenía callos en las manos,
que llevara gorra o cualquier otro indicio de ser obrero. En esa pobreza, en ese barrio frente a una Boucher Chevalini y a una cooperativa de vinos, había escrito el principio de todo lo que haría. Nunca hubo otro sitio en París que amara tanto. Los árboles extendidos, las viejas casas de yeso blanco pintadas abajo de ocre, el largo trecho de la parada de autobús en la rotonda, la pintura morada de las flores sobre el pavimento, la súbita bajada de la colina en Rue Cardinal Lemoyne hasta el río y, al otro lado, el mundo atestado de Rue Montferrat, la calle que subía hasta el Panteón y la otra, por donde siempre subía en bicicleta, la única asfaltada en todo el barrio, lisa bajo las llantas, con sus casas altas y angostas, y el hotel barato donde murió Paul Verlaine. El apartamento donde vivían solo tenía 2 habitaciones y por 60 francos mensuales alquilaba una habitación en el piso superior de ese hotel. Allí podía describir y ver los techos, las chimeneas y las colinas de París. Desde el apartamento solo se veía la tienda de leña y carbón, donde también vendían vino malo, la cabeza dorada del caballo afuera de la Boucher Chevalin, de cuya ventana colgaban blancas, doradas y rojas las reses abiertas en canal, y la cooperativa pintada de verde donde compraban vino bueno y barato. El resto eran muros de yeso y ventanas de vecinos. Esos vecinos que en las noches abrían las ventanas entre el murmullo de las conversaciones, cuando algún borracho tumbado en la calle gruñía y se quejaba de esa inrese típicamente francesa, que la propaganda le hacía a uno creer que no existía. ¿Dónde está el policía? Siempre está ahí el cabrón cuando no se le necesita. ¿Estará acostado con alguna concierge? Llamen al agent. Por fin alguien lanzaba un cubo de agua desde la ventana y cesaban los lamentos. ¿Qué es eso? Agua. Ah, qué inteligente. Las ventanas se cerraban. Mariette, su femme de menaje, protestando contra las obras contra las 8 horas, decía: si el marido trabaja hasta las 6, se embriaga un poco camino a casa y no malgasta demasiado. Si trabaja solo hasta las 5, se emborracha todas las noches y nadie tiene dinero. Es la mujer del trabajador quien sufre con el horario más corto. ¿No quieres tomar más caldo?, preguntaba ahora la mujer. No, muchas gracias. Está muy sabroso. Intenta tomar un poco más. Me gustaría un whisky con soda. ¿No te hacen bien? No me hace mal. Cole Porter escribió la música y la letra. Saber que estás enloqueciendo por mí, sabes que me gusta que bebas. Oh, sí, solo que me hace daño. Cuando se vaya, pensó, beberé todo lo que quiera, no todo lo que quiera, pero sí todo lo que haya. Sí, estaba cansado, demasiado cansado. Dormiría un rato. Permaneció inmóvil y la muerte no estaba ahí. Debió tomar por otra calle. Iba
en parejas, en bicicletas, listándose absolutamente silenciosa sobre el pavimento. No, jamás había escrito sobre París, no acerca del París que había amado, pero ¿y el resto de lo que no había escrito? Y el rancho y el gris plateado de la Artemisa, el agua clara de las acequias y el verde profundo de la alfalfa. El sendero subía entre el sendero subía entre las montañas y en verano el ganado era tímido como los venados. Los, bra los bramidos y el ruido continuó y la masa de movimiento acompasado levantando polvo al ser arreada durante el verano. Y atrás las montañas, el perfil claro del pico a la luz del atardecer y cabalgar por el sendero bajo el brillo de la luna que cubre todo el valle. Ahora recordaba cuando bajó entre el bosque en la oscuridad, sujetando la cola del caballo, cuando ya no podía ver y las historias que quiso escribir. De aquel mozo de faenas, idiota, que se quedó en el rancho con la recomendación de no permitir que nadie tomara la paja, pero llegó a robarse el forraje, el viejo cabrón de Forks, el que había apaleado al mozo cuando éste trabajó para él. El mozo se niega y el viejo amenaza con azotarlo de nuevo. El mozo toma el rifle de la cocina y le dispara cuando intenta entrar al granero, y al regresar al rancho el viejo tenía una semana de muerto, congelado en el corral, parcialmente devorado por los perros. Empacaste lo que quedaba de él y cubriéndolo con una manta lo sujetaste al trineo. El mozo te ayudó a arrastrarlo y ambos lo llevaron hasta la carretera en X y después 60 millas hasta el pueblo para entregar al mozo. Nunca pensó que sería arrestado. Pensaba que había cumplido con su deber, que eras su amigo y que sería recompensado. Ayudó a arrastrar al viejo para que todos se enteraran de su maldad, para que todos supieran que había tratado de robar forraje ajeno y no podía dar crédito a sus ojos cuando el alguacil lo esposó. Esa era la historia. 20 buenas historias de allá, pero jamás las escribió. ¿Por qué? Diles tú por qué, dijo él. ¿Por qué, qué, querido? Por nada. Ella ya no bebía tanto desde que estaba a su lado, pero aun si viviera, jamás escribiría acerca de ella, ahora lo sabía, ni sobre nadie de ellos. Los ricos eran tediosos y bebían demasiado, o jugaban backgammon demasiado. Eran tediosos y reiterativos, recordó al pobre Julián, y su romántica admiración por los ricos, y cómo un día había comenzado un cuento así: los ricos son muy diferentes de ti y de mí. Y alguien dijo, sí, tienen más dinero, pero no le hizo gracia a Julián. Los creía pertenecientes a una raza especial y encantadora, y descubrir lo contrario lo desmoronó
casi tanto como cualquier otra cosa que lo desmoronara, de nada. Había despreciado a los fracasados. No tenía que gustarle aunque los comprendiera. Podía vencer cualquier cosa porque, pensó, nada podía lastimarlo si él no le daba importancia. Bien, ahora no daría importancia a la muerte. Siempre había tenido el dolor, toleraba el dolor como cualquiera hasta que duraba demasiado. Hasta que duraba demasiado. Toleraba el dolor como cualquier hasta que duraba demasiado y lo agotaba. Y ahora este dolor había sido espantoso, pero justo cuando sintió que lo vencía desaparecido. Recordaba cuando hacía mucho tiempo Williamson, el artillero, había sido herido por una granada que alguien en una patrulla alemana lanzara esa noche en el momento en que atravesó el alambrado. A gritos le había suplicado que lo mataran. Era un hombre robusto, valiente, un buen oficial, aunque aficionado a espectáculos fantásticos. Pero esa noche, atorado entre las púas, una bengala iluminando las entrañas regadas en el alambrado, habían tenido que cortar para arrancarlo de las púas. Mátame, Dios. Y como jamás mandaba lo que no pudiera tolerarse, el dolor hacía desvanecido. Hacía desvanecerse automáticamente. Pero siempre recordó hasta que él le hubo dado tabletas de morfina que guardaba para sí, y aún estas no tuvieron efectos inmediatos. Hasta lo que ahora sufría era fácil. Si no empeoraba, no tendría por qué preocuparse, excepto que hubiera preferido estar en mejor compañía. Pensó por un momento que la compañía que le hubiera gustado. No pensó cuando todo lo que haces lo haces durante demasiado tiempo y demasiado tarde. No se puede esperar que encuentres a la gente todavía ahí. La gente se va, termina la fiesta y te quedas con el anfitrión. La muerte me está aburriendo tanto como todo lo demás, pensó. Es aburrido, dijo en voz alta. Dice que mi vida, cualquier cosa que haya durante mucho tiempo. Miró su rostro entre él y el fuego recostada por su silla. La luz del fuego brillaba en su rostro, placenteramente delineando y advirtió que tenía sueño.
La hiena hizo un ruido más allá del fuego. He estado escribiendo, dijo, pero me cansé. ¿Crees que podrás dormir? Seguro. ¿Por qué no te vas a acostar? Me gusta estar sentada aquí contigo. ¿Sientes algo extraño?, le preguntó. No, solo un poco de sueño. Yo sí, dijo él. Acaba de sentir a la muerte aproximándose de nuevo. ¿Sabes? Lo único que jamás he perdido es la curiosidad, dijo a ella. Nunca perdiste nada. Eres el hombre más completo que conozco. Dios mío, exclamó él. Qué poco conocen las mujeres. ¿A qué se debe? Tu intuición. Porque justo a entonces la muerte había llegado y descansaba la cabeza al pie del catre y podía sentir su aliento. No creas aquello de la guadaña y la calavera, le dijo. Bien pueden ser dos policías en bicicleta o un pajarraco, o puede tener un enorme hocico semejante al de una hiena. Ahora se acercaba a él, pero carecía de forma, simplemente ocupaba un espacio. Dile que se vaya. No se fue, se acercó un poco más. Tienes un aliento horrible, le dijo. Puta hedionda. Se acercó aún más. Ya no podía hablarle. Y cuando aquello advirtió que no podía hablarle, se acercó un poco más. Ahora él intentaba alejarla sin hablar. Pero se instaló con todo su peso sobre el pecho de Harry. Agazapaba ahí. Él sentía que no podía moverse ni hablar cuando escuchó a la mujer que decía: Wadna, duerme. Tomen el catre con mucho cuidado y métanlo a la tienda. No podía hablar para decirle que alejara aquella cosa agazapada cuyo peso le impedía respirar. Y entonces, cuando levantaron el catre, todo estaba bien de pronto, y desapareció la presión sobre el pecho. Era de mañana. Hacía buen rato que había amanecido cuando escuchó el avión. Se veía pequeñito, y en ese momento trazó un círculo muy grande. Los mozos salieron corriendo a prender fuego. Usando queroseno, reunieron pasto para hacer dos grandes señales en cada extremo del trecho nivelado, y la brisa matutina arrastró el humo hasta el campamento. El avión trazó dos círculos cada vez más bajos y, planeando hasta nivelarse, aterrizó limpiamente. Caminando se acercaba al viejo Cocton. Vestía pantalones sueltos, saco de twin y un sombrero de fieltro pardo. ¿Qué te pasa, viejo?, preguntó Cocton. Una pierna lastimada, le dijo. Dice, vestía pantalones sueltos, saco de twin y sombrero de fieltro pardo. ¿Qué te pasa, viejo?, preguntó Cocton. Una pierna lastimada, le dijo. ¿Quieres desayunarte? Gracias, solo quiero té. Vine en el biplano, ¿sabes? No podré llevar a la Mechsanhit. Solo hay un lugar. El camión está por llegar. Helen se había llevado a Cocton a un lado y hablaba con él. Cocton regresó más alegre que nunca. Te subiremos de inmediato, le dijo. Regresaré por la men.
aunque creo que tendré que hacer un alto en Arusha para cargar combustible. Será mejor que nos pongamos en marcha. ¿No tomarás té? Sabes, en realidad no me gusta.